Muy buenos días con todos, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Roberto Dufo. El día de hoy, como ustedes se les mandó la invitación y lo pueden estar viendo, vamos a hablar sobre la NIF 9, básicamente los instrumentos financieros. La persona que va a estar a cargo de la capacitación del día de hoy es Gisela Pacheco, a quien agradecemos la dedicación y el tiempo. ¿Ok? Entonces, doy pase a Gisela. Cualquier pregunta, consulta, normalmente, como lo venimos desarrollando, por favor le escriben para poder leerlo al final de la presentación de Gisela, o al final de la misma también cualquiera puede abrir el micrófono para poder desarrollarlo. Gracias. Gisela, adelante, por favor. Gracias, Roberto. Bueno, buenos días con todos. En primer lugar, agradecerles la participación del día de hoy. Y bueno, para los que no me conocen, soy Senior Manager del área de auditoría de TGS Perú. Y hoy día vamos a dar una rápida repasada a lo que es el tema de la NIF 9 instrumentos financieros. Y como bien lo colocó Lore en parte de la agenda de hoy, lo primero que quisiera comentarles, y así de manera rápida, es hacer una comparación de lo que fue NIC 39 con lo que ahora tenemos con la NIF 9, ¿no? Entonces, en primer lugar, una de las características que destaco, una de las diferencias, ha sido el enfoque y la clasificación que le dan a los activos financieros. Como ya sabemos, NIC 39 tenía 4 tipos de clasificación para los activos financieros, y más que todo esta clasificación estaba basada en reglas. NIC 39 te ofrecía el poder clasificar a los financieros en valor razonable con efecto en resultados, si los mantenías hasta el vencimiento, inversiones mantenías hasta el vencimiento, si son cuentas por cobrar a costo amortizado. Y cuando ya no tenías dónde clasificarlos, te daban una opción final que era activos disponibles para la venta, ¿no? ¿Qué te dice ahora la NIF 9? La NIF 9 clasifica y valora los activos financieros en base a principios y tomando 2 conceptos clave, que son el modelo de negocio y la naturaleza de los flujos de efectivo contractuales. Luego ya en el repaso de la clasificación ahondaré un poco más en estos conceptos. Para el caso de los pasivos financieros, NIC 39 y NIF 9 no han tenido muchos cambios. Básicamente, el modelo de clasificación y reconocimiento es el mismo. ¿En dónde está el cambio? En que antes la NIC 39 mencionaba que el riesgo propio del crédito para aquellos pasivos financieros medidos a valor razonable iba el efecto y directamente a resultados. Entonces, ¿qué te dice ahora más bien la NIF 9? Si tú vas a valorizar un pasivo financiero a valor razonable, el riesgo propio de crédito de ese activo financiero, en vez de mandarlo a resultados, lo vas a mandar a otros resultados integrales, es decir, va a afectar a patrimonio. Tienes que separar ese componente y colocarlo en patrimonio. Ya en el tema de deterioro, antes y el muy mencionado tratamiento que tenía la NIC 39 de reconocer el tema de la estimación de deterioro en base a la pérdida incurrida, ¿no? Es más, NIC 39 te decía, para los activos medidos a costo amortizado vas a tener un tipo de reconocimiento, y para los activos que están clasificados para disponibles para la venta vas a tener otro tipo de reconocimiento de deterioro. Ahora lo que hace la NIF 9 es que te da un modelo único, que es el de la pérdida crediticia esperada, ¿no? Y para el tema de las coberturas, NIC 39 te daba también complejos basados en reglas, y ahora la contabilidad de coberturas están alineadas mucho a la realidad de la gestión bajo el enfoque de NIF 9. Ya en el tema de la clasificación de activos financieros, conforme lo que indica la NIF 9, como les mencioné, NIF 9 tiene 2 conceptos básicos que se tienen que tomar en cuenta al momento de clasificar a sus activos financieros. Uno de ellos son las características de los flujos de efectivo contractuales. Lo que te menciona la NIF 9 es que estos flujos de efectivos contractuales tienen que pasar el test de principal más intereses, el muy conocido test SPPI. ¿Qué es lo que dice este test? Si un activo financiero tú lo tienes con la intención de cobrar el principal más los intereses, solo eso, entonces estamos hablando de que es un activo financiero que va a pasar rápidamente el test, porque tienes la opción de cobrar solamente el principal más intereses,
No hay otros temas contractuales dentro de la transacción que vaya a fijar un cambio en el recibir el principal más intereses. Y otro es que la tasa de interés de estabilidad de valor de mercado. Un activo financiero que tiene esas tres características en sus flujos contractuales va a pasar el test del SCPPI. Pero ¿qué pasa cuando un activo financiero, por ejemplo, su tasa de interés está muy ligada a una tasa de LIBOR, por ejemplo, o al cambio de un commodity? Esos tipos de activos financieros con esas características contractuales definitivamente no pasan el test y van a tener que medirse directamente a valor razonable. Otro tema que se tiene que tomar en cuenta en las características de los flujos contractuales es que la norma te indica que la tasa de interés tiene que tener ciertos componentes. O sea, la tasa de interés tiene que cubrir por lo menos el riesgo de crédito, tiene que cubrir el valor de dinero en el tiempo, tiene que cubrir cualquier otro tema adverso de la contraparte. Si esa tasa de interés cubre esos tres puntos principales, entonces también estamos hablando de un activo financiero que va a pasar el test del SCPPI. Y por la parte del modelo de negocio, ¿qué es modelo de negocio? Modelo de negocio es la forma en la que gestiona una entidad su activo financiero. No es elegir un tratamiento contable, o no es un término contable, tampoco es una intención de la dirección al momento de adquirir un activo financiero, sino más que todo es en la forma con la que opera al momento de la adquisición del activo financiero. Es cómo lo gestiona, qué riesgos están involucrados. Entonces, es mucho también ver la historia de la transacción al momento de definir cuál es el modelo de negocio en la adquisición de un activo financiero. Mencionados estos dos conceptos, he colocado este cuadrito que en mi opinión ayuda bastante al momento de decidir ya cómo se va a registrar ese activo financiero, contestando estas preguntas, ¿no? Ya he dicho que si los flujos de efectivo contractuales del activo son solamente los pagos de principal e intereses, es decir, que pasan el test del SPPI, si la respuesta es sí, y el modelo de negocio solamente es cobrar sus flujos de efectivo contractuales, es decir, la entidad lo que va a hacer es recibir sus flujos de efectivo de acuerdo a las características de tiempo dadas en el contrato, y eso es principal más interés. Si esa es su intención, lo mides a costo amortizado, lo registras a costo amortizado. Pero si su intención es tanto mantener como también generar flujos a través de la venta, vas a tener que medirlo a valor razonable, y esos cambios de valor razonable van a ir registrados a otro resultado integral, o sea, es decir, a patrimonio. Si por el contrario cumplen el test de SPPI, pero solamente los adquieres para venderlos, todos los cambios en valor se van a medir a valor razonable, y todos los cambios en valor razonable van a ir directamente a resultados. Si la respuesta de que los activos financieros, como lo mencioné anteriormente, es que no pasan el test del SPPI, entonces su reconocimiento es directo y se miden a valor razonable con efectos en resultados. Dicho esto, entonces se puede resumir que la NIF 9 te da tres formas de clasificación: al costo amortizado, a valor razonable con efectos en otros resultados integrales o en patrimonio, y a valor razonable y cuyos cambios se van a ir directamente a resultados, ¿no? O a ganancias y pérdidas. Esto es para los activos financieros. Luego viene el tema de los pasivos financieros, que como les mencioné, esto no ha tenido mucho cambio respecto a la NIF 39, se sigue manteniendo dos formas de clasificación: el costo amortizado y mantenidos para negociar, que aquí están básicamente incluidos los derivados. Entonces, ¿qué es lo que indica los que son mantenidos para negociar? Que, como les mencioné, ese riesgo propio de crédito que por lo general es a favor de la entidad y que va a generar una ganancia, lo que antes hacía el NIF 39 era mandarlo a resultados. Ahora ese componente lo tienes que separar y mandarlo a otro resultado integral, ¿no? Por eso dice que el valor razonable va con efecto en resultados. Ahora les voy a hablar un poquito sobre lo que más vemos o lo que, en mi opinión, por lo general encontramos en los estados financieros de las compañías, que es
el medirlos a costo amortizado, ¿no? Y cuando hablamos de costo amortizado siempre escuchamos un nombre que se menciona mucho y que un poco lo diferencia del método tradicional de contabilizar el registro de un activo o un pasivo financiero, que son los denominados costos de transacción. Entonces, ¿qué son estos costos de transacción? Son los costos incrementales que no se habrían ocurrido por la entidad si no hubiesen adquirido, emitido, vendido o dispuesto cualquier instrumento financiero. O sea, estos costos van a formar parte directa de la transacción. Estos costos de transacción van a afectar directamente el valor en libros del instrumento financiero, excepto si estos están medidos a valor razonable, ¿no? Como por ejemplo los pasivos. Y otro tema es que los costos de transacción no se permite el reconocimiento bajo el método de línea recta, ¿no? Por lo general, cuando tienes costos de transacción, lo que suelen hacer las entidades es que estos costos los van amortizando en línea recta en los estados financieros en el tiempo del contrato, ¿no? O de repente lo mandan directamente al gasto, lo cual es incorrecto. Lo que tiene que hacer ese costo de transacción es formar parte del principal para que a través de eso puedas calcular el costo amortizado. Después lo vamos a ver, de repente se va a aclarar un poquito con un ejemplo. Aquí tengo ejemplos de tipos de costo de transacción, por ejemplo, los honorarios de los abogados, de las clasificadoras de riesgo, los honorarios de los auditores, estudios de propiedad, temas de garantías, comisiones, otros costos directamente relacionados con la aparición del instrumento, ¿no? Por ejemplo, bonificaciones de empleados, comisiones, todo lo que está directamente relacionado o que se ha incurrido en la emisión, adquisición del instrumento financiero. Aquí tengo un ejemplo de la medición de costo amortizado de un pasivo financiero, para que un poco se pueda ver cómo es que se tiene que incluir los costos de transacción, ¿no? Lo voy a leer. Industrias ABC SRL recibe un préstamo de un tercero, Holding XYZ, por $1 millón por $1 millón de soles, el que será amortizado en un plazo de 5 años y devenga una tasa de interés del 10% a cuotas fijas de 263.797 soles. Las comisiones cobradas para la emisión del préstamo ascendieron a 60.000. Entonces, tomando estos datos, si estoy hablando muy rápido, por favor me avisan porque solo hablar. Acá, por ejemplo, se tienen los datos del préstamo, que es $1 millón de soles, como se mencionaba. Se tiene la tasa de interés, que es 10%, se tiene el periodo de 5 años, se tiene una comisión de transacción, que son 60.000 soles. Entonces, con estos datos, la contabilización tradicional, o lo que suelen hacer algunas compañías cuando no lo miden correctamente el costo amortizado, es que van a registrar el ingreso del préstamo de caja contra préstamos por pagar por $1 millón y van a mandar directamente al gasto los 60.000, reduciendo el valor reduciendo el valor del importe que reciben como préstamo, ¿no? Porque le reducen a caja y banco. Lo correcto o lo que se mide a costo amortizado es que va a resultar el préstamo por pagar, el costo de la transacción, que el préstamo por pagar siempre va a ser el mismo, pero lo que va a entrar a caja y bancos va a ser el neto, ¿no? Y sobre este neto, que se reduce la comisión de transacción, es que se va a calcular el calendario financiero medido costo amortizado. Entonces, el cronograma contable. El cronograma financiero que te ofrece el banco es el que está aquí, bajo la tasa de interés del 10% que se mencionaba, con una cuota, con un valor cuota igual en un periodo de 5 años. Hay el tema de la amortización, y este sería, digamos, la contabilización el año 1, ¿no? Que se van a reconocer los intereses por 100.000, el préstamo se va a amortizar por 163.000 y se va a ir contra caja el importe de la cuota. Pero ¿qué pasa bajo la medición del costo amortizado? Bajo la medición del costo amortizado, con este nuevo capital, porque lo que realmente recibes es el importe menos los costos de transacción, vas a calcular la tasa interna de retorno. Y con esta tasa vas a calcular los intereses que tienes que ir devengando, considerando un nuevo importe de amortización, y el valor cuota, al igual que en el cronograma financiero, va a seguir siendo el mismo. Pero el reconocimiento de los intereses va a ser diferente. ¿Por qué? Porque
al reconocer un importe menor de capital o de principal, vas a estar reconociendo el costo de transacción aquí y por lo tanto el reconocimiento del gasto va a ser diferente al reconocimiento del gasto como si lo hicieras con un cronograma financiero, ¿no? Es más. Y esto es lo que se tendría que reconocer tomando este cronograma contable en el año 2, en el año 3, hasta el vencimiento del préstamo, ¿no? Pero digamos que este es el escenario ideal, ¿no? En cuando tú revisas una transacción que tiene un cliente que estás auditando, por ejemplo, y tiene tanto principal, tiene valor cuota anual, tiene tasa de interés, tiene plazo, pero ¿qué pasa? Y esa es una de las consultas que surgen cuando no existe un cronograma de amortización o cobro establecido, porque digamos que eso es lo que suele pasar, ¿no? Nosotros lo que les proponemos a los clientes, y un poco es lo que la norma indica, es que lo que tenemos 3 opciones. Estimar los flujos, que es un poco porque toda transacción se realiza pensando en que vas a tener una realidad económica y vas a tener que pactar en un momento cuánto es lo que vas a recibir y en qué momento lo vas a amortizar o en qué momento lo vas a cobrar. Entonces un poco debería de ser la estimación de los flujos. También ocurre que, por ejemplo, si bien es cierto no existe un importe dado de qué es lo que se va a pagar mensual, anualmente, ya existe una estadística de cómo se viene comportando la entidad con la contraparte en la transacción económica. Entonces eso va a ayudar un poco a estimar los flujos, ¿no? Otro tema, y es un poco aquí donde también entra la evaluación de lo que indica la NIC 32, es cuando se presentan transacciones correlacionadas, y ahí es cuando se tiene que evaluar si estamos realmente frente a un instrumento financiero o un instrumento patrimonial, porque muchas veces se suelen otorgar préstamos de la matriz a su subsidiaria, por ejemplo, y no se tiene contrato, no se tiene un plazo establecido para pago, es más, no se tiene tasa de interés y tampoco desde el periodo inicial del préstamo en el futuro tampoco se ha dado ningún tipo de amortización. Entonces se tiene que evaluar la esencia económica. ¿Realmente se tiene intención de cobro o de pago? Entonces estamos frente a un instrumento de financiero o un instrumento de patrimonio. Si se deduce que la esencia económica no es realmente el hecho de que se desembolse o se reciban beneficios económicos, se tiene que pensar en que se tiene que reconocer un instrumento de patrimonio, ya sea como capital adicional, en el caso de que sea una cuenta por pagar en una entidad, o si es una cuenta por cobrar, evaluar si eso va a incrementar el importe de la inversión, ¿no? Y como otra opción es la formalización de un contrato. Hace poco tuvimos justo una implementación de NIF 9 en uno de nuestros clientes, y nosotros le propusimos justo esta formalización de contrato con una de sus relacionadas porque ellas nos mencionaron de que sí se tenía la intención de pago, y justamente con la forma de cómo se ha ido comportando o cómo se ha ido amortizando el préstamo que tenían, les aconsejamos que formalizaran un contrato teniendo ese historial de las transacciones, ¿no? Estimando un tiempo, estimando un importe de amortización y una tasa de interés de mercado. Entonces, esas son las 3 opciones que nosotros indicamos en el caso no se tenga este escenario perfecto en el que tenemos todos los datos para nosotros evaluar la contabilización al costo amortizado, ¿no? Luego está el tema del deterioro de los activos financieros. Es otro de los temas que ha cambiado o que digamos, fue el más sonado cuando entró en vigencia la NIF 9, dado que en comparación con la NIC 39 lo que hace un poco el modelo de la pérdida crediticia esperada es mirar hacia el futuro, ¿no? Antes lo que hacía la NIC 39 te decía, tú vas a reconocer cuando tengas certeza de que vas a incurrir en pérdida.
lo que hace la NIF 9 es todo lo contrario, se adelanta o a una estimación de incobrable. ¿En base a qué? A información pasada, ¿no? Está un paso adelante. Lo que hace el modelo de la pérdida crediticia esperada es que te dice, desde el momento 1 del reconocimiento inicial y que un activo financiero está impago, ya está incurriendo en una pérdida crediticia. Entonces, en base a ese nuevo modelo es que ahora las empresas deberían de reconocer su estimación de deterioro. Y lo que te ofrece la NIF 9 es dos enfoques para este reconocimiento: el enfoque general y el enfoque simplificado, ¿no? ¿Cuándo elegir qué enfoque utilizar? El enfoque general, por lo general, valga la redundancia, es cuando los activos financieros tienen un componente financiero significativo, cuando existe una tasa de interés. Entonces, lo que te indica el enfoque general es que tienes que evaluar el deterioro en 3 etapas, en 3 buckets, en 3 fases, como se suele denominar de diferentes maneras a estos 3 escenarios en los que te indica el enfoque general que tienes que evaluar la pérdida crediticia esperada, ¿no? Si tienes un activo financiero, ¿cuándo lo colocas en la primera etapa? Cuando no existen problemas de pago, es decir, cuando el riesgo de crédito de la transacción es mínimo o es bajo. ¿Y cómo es que vas a evaluar cuando un riesgo de crédito es bajo? Cuando el riesgo de que tu cliente o la contraparte no te pague es nula casi, ¿no? Y esta evaluación la vas a efectuar en un periodo de 12 meses. Entonces vas a evaluar o vas a estimar la pérdida crediticia esperada en ese periodo de 12 meses. ¿Y cuándo vas a pasar a la fase 2 o a la fase 3? Pasas de una fase a otra cuando incrementa de forma significativa el riesgo de crédito. ¿Y cuándo incrementa el riesgo de crédito? Porque la NIF 9 no es que te dice o no es que define cuándo es que se incrementa el riesgo de crédito. El riesgo de crédito se incrementa cuando tú evalúas a tus clientes y tú reconoces de que pueden incurrir o su capacidad de pago ha reducido, es decir, podrían presentarse problemas de pago en base a revisión de historial crediticio, a su comportamiento, que lo que sí te indica la NIF 9 es que, por ejemplo, una cuenta por cobrar, que ya debiste pagarla en el día 30, pero ha demorado en pagar hasta 60 días, en ese momento la NIF 9 te dice ya la capacidad de pago de tu cliente está entrando en un tema de deterioro. Entonces ya definitivamente estás entrando en problemas de pago. Ya no puedes evaluarlo en la primera etapa, tienes que evaluarlo en la etapa 2. ¿Y cuándo entra de etapa 2 a etapa 3? Cuando ya existe certidumbre de que una cuenta por cobrar ha caído en deterioro significativo. Es decir, cuando tú ya sabes que un cliente, ya hay certeza de que un cliente no te va a pagar. Hay evidencia objetiva de que un cliente no te va a pagar. ¿Cómo lo sabes? Porque, por ejemplo, el cliente ha caído en quiebra, están liquidados, tiene problemas legales, le han congelado las cuentas. Toda información disponible que tú puedas tener para soportar que existe evidencia objetiva de que el cliente no te va a pagar, es cuando tú lo colocas a este activo financiero en esta tercera etapa. Y tienes que evaluar la pérdida de crediticia esperada, tanto en la etapa 2 como en la etapa 3, durante todo el tiempo de vida y duración del activo financiero. Lo que te indica es que esta media ponderada, porque así es como se evalúa la pérdida crediticia esperada en este enfoque general, es que esta parte que tú ya sabes que definitivamente no la vas a recuperar, la tienes que netear del importe bruto del costo del activo financiero. ¿Por qué? Porque el cálculo de los intereses lo tienes que hacer sobre ese neto.
lo que no ocurre en la etapa 2. En la etapa 2, el cálculo de los intereses, así como también en la etapa 1, lo vas a hacer sobre el valor bruto. Si te prestaron 1.000, sobre esos 1.000, con la tasa de interés pactada, vas a calcular el efecto del reconocimiento de intereses. Pero en la etapa 3, cuando tú ya sabes que de esos 1.000 solo vas a recuperar 800, el cálculo de los intereses lo tienes que hacer sobre los 800, o sea, sobre el valor neto de esa estimación que estás realizando, que tú sabes que no vas a recuperar. Eso es el enfoque general. Y luego está el tema del enfoque simplificado. El enfoque simplificado se utiliza por lo general para las cuentas precautorial comerciales, todas las cuentas precautorial relacionadas directamente con la NIF 15, cuando son cuentas precautorial donde no existe un componente financiero o es no significativo. ¿Y qué se usa en este enfoque simplificado? En este enfoque simplificado se usa una matriz de provisiones. Lo que te dice la NIF 9 es que vas a basar, en base al historial crediticio o el comportamiento de pago de tus clientes, el reconocimiento de la pérdida crediticia esperada a futuro. Es decir, en base a cómo se ha ido comportando tu cliente en la forma de pagarte en el pasado, vas a calcular tu pérdida crediticia del futuro. Y lo que también te indica es que a esos ratios que calcules como resultado del uso de estas matrices de provisiones, le vas a agregar una estimación prospectiva. ¿Qué es eso? Que le vas a agregar un índice macroeconómico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la coyuntura puede incrementar la tasa de desempleo, puede incrementar el tema del PBI en el Perú, por ejemplo. Entonces, lo que indica la norma es que tú al ratio que calcules lo tienes que afectar por ese índice macroeconómico para que refleje realmente la realidad económica y de esa manera estimes de manera más razonable tu deterioro en el futuro. Eso es lo que indica la norma. Acá tengo un breve ejemplo de lo que hace la matriz. La verdad es que lo he tratado de resumir para que se pueda entender y un poco se muestre el análisis de las escaleras que nosotros le llamamos. Lo que te indica la norma es que el historial crediticio o que tú utilices para el tema de la matriz tiene que tener por lo menos 3 años, ¿no? El año en evaluación y 2 años hacia atrás, para que de esta manera surja de forma efectiva el análisis del ratio de la pérdida crediticia esperada, ¿no? Otro tema es que tienes que tener una data lo más limpia, por así decirlo, posible para que los ratios te salgan los más razonables posibles. Es decir, las cuentas precobrar o el reporte de cuentas precobrar o de cobranzas tiene que estar limpio de anticipos. Por lo general acá tenemos un concepto en Perú que se llaman detracciones, que no entra en el cálculo del comportamiento de las cobranzas, porque son obligaciones fiscales directas. Las notas de crédito no se tienen que incluir dentro de la matriz porque eso no ayuda a evaluar correctamente el comportamiento de pago. Entonces, en el mejor escenario, si tenemos un reporte operativo totalmente limpio que nos va a ayudar a poder ver el anticuamiento de las cuentas precobrar, vamos a armar este cuadro de los 3 últimos años, ¿no? Nosotros lo hacemos, la verdad, por todos los meses. Es una matriz que incorpora los 12 meses de los 3 últimos años y en base a eso evaluamos el comportamiento. Pero acá lo he resumido y lo he colocado solo a manera de resumen. Digamos que esto es el saldo de diciembre de 2019, el saldo de diciembre de 2020 y el saldo de diciembre de 2021. Entonces, este es el anticuamiento. Acá están las por vencer. Esta compañía, bueno, esta empresa tiene ratios de cobranza de 0 a 30, 31 a 90, 91 a 360 y los mayores a 380 días. Entonces, en base a esto armamos las escaleras. Lo correcto es de que, digamos que efectuar como que cuánto del porcentaje de por vencer se cobró en el año 2020, cuánto del porcentaje de por vencer del 2019 se cobró en el año 2021, y en base a eso hacer una escalerita de cuánto vas cobrando en el año, ¿no? Y en base a eso sacas estos ratios.
¿Qué es lo que qué es lo que te dice el análisis de las escaleras? El análisis de las escaleras te dice en qué momento tú ya llegas a cobrar casi el 100% y cuándo ya caes en morosidad, ¿no? En base a este análisis, por ejemplo, la mayoría de las cobranzas se efectúa hasta un máximo de 90 días. Ya todo aquello que está de 91 a 360 días, digamos que si no se cobra, ya cayó en morosidad. O sea, definitivamente cae. Superando los 91 días, va a caer en riesgo de crédito, en un riesgo de crédito mayor, ¿no? Entonces, digamos que si vamos al análisis de los ratios, en ese momento, ya para 91 a 360, el ratio de pérdida crediticia esperada sería de 100%, porque ya mayores de 91 días, digamos que ya es como si no los cobraras. Y en base a eso, sacas el ratio, que es más que todo en base al comportamiento de los saldos que están aquí, que es un promedio, y le aplicas al valor de lo que tienes por vencer, de 0 a 30, de 0 a 30, de 31 a 90 y 91 a 360 días. Le aplicas esos porcentajes y como se darán cuenta, incluso al importe por vencer, se le está aplicando un riesgo de deterioro. ¿Por qué? Porque de acuerdo al análisis, o lo que te dice un poco la matriz, es que de todo lo que tú generas por vencer año a año, hay una parte que dejas de cobrar, o que no lo cobras, o que cae en morosidad, o que si lo llegas a cobrar de todas maneras está el efecto del valor del dinero en el tiempo. Entonces, a eso le vas a aplicar también un porcentaje de deterioro. Y este sería lo que registras, la suma de esto, de esta fila, sería lo que registrarías en el estado de resultados como estimación de cobranza 2. Eso es pérdida crediticia esperada bajo el modelo simplificado. Y luego está en el tema de deterioro algunos conceptos que se tienen que tomar en cuenta ahora bajo el impacto de la coyuntura de la emergencia sanitaria por COVID. Lo que te permite esa matriz de estadística de comportamiento de pago es que también lo que te dice la norma es que puedes segmentarlo por cartera, más ahora tomando en cuenta que el comportamiento por industria, por ejemplo, no va a ser igual, el comportamiento de pago, la capacidad de pago no va a ser igual en los clientes, ¿no? Entonces, esa matriz la puedes hacer segmentando la cartera. Por ejemplo, de repente tienes un cliente de servicios y ese cliente le brinda servicios de seguridad a una empresa de alimentos. Esa empresa de alimentos no va a tener la misma capacidad de pago que ha tenido una vigencia total o un sector salud, por ejemplo, que ha tenido un incremento de sus ingresos y por lo tanto puede mejorar mucho su capacidad de pago durante la emergencia sanitaria, a uno, por ejemplo, textil o una industria que cerró sus operaciones durante la pandemia, ¿no? Entonces, esa segmentación de cartera, o de repente los canales de venta, ¿no? De repente te va a permitir separar los canales de venta que eran, que tú ibas y comprabas en tienda, a los canales de venta que eran de entrega a domicilio, por ejemplo. Te va a permitir esa segmentación de la cartera. Otro es que puedes tener una evaluación en base colectiva o individual, o sea, puedes tomar tu reporte operativo y separar por clientes, evaluarlos de forma en grupos o evaluarlos de forma específica, de forma individual. Evaluar el uso de la información histórica, como les mencioné, es muy importante que en la evaluación de las matrices la información que proporciona la compañía tiene que ser lo más cercana a la realidad posible para que los ratios de pérdida crediticia esperada salgan los más razonables posibles, porque nos ha tocado de que hemos trabajado con reportes operativos o información pasada que no ha ayudado al mejor reconocimiento del ratio, ¿no? Eso ha hecho que existan desviaciones que no representan la realidad de la compañía. Puede tener un ratio de pérdida crediticia esperada muy elevado solo para las por vencer, porque de repente en el saldo de por vencer no se han incluido no se han exceptuado todas las notas de crédito, todos los anticipos. Entonces es muy importante
evaluar el uso de la información. Otro tema que nosotros hacemos en el uso de las matrices es que exceptuamos lo que un poco mencionaba el enfoque general, ¿no? Exceptuamos aquellos importes que tú reconoces que existe evidencia objetiva de deterioro. Entonces, esos importes que la compañía ya debió reconocerlo como incobrable en años pasados, los exceptuamos del análisis, los reconocemos de forma individual como deterioro, para que un poco eso no haga que la matriz de riesgos eleve el ratio, porque eso a medida que sacas el porcentaje promedio lo va a incrementar. Otro es que tiene que reflejar el valor del dinero en el tiempo. Es importante por eso el tema de incluso en las por vencer colocar el tema del deterioro, o aquellos clientes que te dicen, pero yo lo voy a cobrar, ¿no? A mí el cliente me va a pagar, ya está en más de 60 días de mora, pero él te dice siempre, pero yo lo voy a cobrar. Sí, ok, lo vas a cobrar, pero lo que vas a cobrar hoy no es lo mismo que vas a cobrar de acá 60, 70 días. Es un poco que tu estado financiero refleje el valor del dinero en el tiempo, porque no es lo mismo que compres hoy con un sol, vas a comprar de acá 90 días con un sol. Entonces, es importante reflejar el valor del dinero en el tiempo. Y otro tema es el cálculo de las variables macroeconómicas, que es un poco lo que les mencionaba, que también tiene que considerarse en el cálculo del ratio, ¿no? Si tú ya calculaste el ratio de pérdida crediticia esperada y por ejemplo, lo calculaste el 31 de diciembre de 2019, ¿no? Porque la NIF 9 entró en vigencia en el 2018. Y con todo este tema de la pandemia, obviamente ese ratio no va a reflejar la realidad económica, porque han habido índices macroeconómicos. La verdad es que he tratado de resumir los puntos más importantes de la norma. No sé, Roberto. No, perfecto. Muchísimas Lola. gracias, Gisela. Ahora, a las personas, bueno, cualquiera que tenga alguna consulta, alguna duda, tengan libertad de abrir el micrófono, hacer la pregunta, por favor, a Gisela, o de lo contrario, lo pueden escribir también por los mensajes para poder leerlos y que Gisela los pueda ir respondiendo. O de repente Gisela lo has explicado tanto que ya la gente me lo entendió. No, lo explicamos muy bien, creo. ¿No? Pero vamos a esperarle un par de segundos más a ver si nos dan alguna pregunta, alguna consulta al respecto. La verdad que este tema de la NIF 9 yo me demoré un poco en entenderlo, pero ahí voy. Sí, aprovechando, bueno, mientras que alguien se anima a hacer alguna consulta o duda, queremos comentar que, bueno, de todas maneras la presentación está siendo grabada, igual luego se va a compartir el link para que todos puedan verlas y puedan revisarlo posteriormente, ¿no? Mm. Bueno, no, por el momento no hay dudas, no hay consultas. Entonces, bueno, nada, aprovecho, Gisela, en agradecerte nuevamente por el tiempo, la dedicación, ¿no? De quitarte esta horita de tu trabajo un ratito para No te ayudarnos con este tema. preocupes. Y a todos los asistentes, los participantes, agradecerles también por haberse conectado, por participar en el taller el día de hoy. Y bueno, nada, desearles un buen fin de semana, que tengan un buen día para todos. Muchas gracias. Cuídense.
Muchas gracias, un gusto. Buen día.